Good morning, everybody. How about that? Buenos días a todos. My name is Bill Roberts, Mi nombre es Bill Roberts, yo soy Otto. and he is Otto. It's a pleasure for me to be here with you to bring you the spoken word on this, the Go weekend. Go meaning global outreach. Es un privilegio estar aquí en esta mañana, en este domingo que se llama Go Weekend, es de ir, de alcanzar. As we've been going through the book of Revelation, I marvel at how God's judgment is always counterbalanced with mercy and grace. Mientras que An vamos por el opportunity for salvation. Mientras que vamos por el libro de Apocalipsis, podemos ver cómo el juicio de Dios siempre encuentra un equilibrio con su gracia y su misericordia. And today I want us to focus on a passage from the Old Testament which maybe most of us have never thought of how God's grace came into this event. Y vamos a ir por un pasaje de la palabra en donde vamos a poder aprender cómo la gracia de Dios viene hacia nosotros. I'm talking about the Tower of Babel in chapter 11 of Genesis. If you want to turn there, if you've got a Bible, I think we'll put it up on the screen. Y vamos a la Torre de Babel, de eso vamos a estar hablando en el capítulo 11 de Génesis y pues lo vamos a tener en la pantalla también para que usted pueda seguirlo. The pride of Noah's descendants became their downfall, and what they feared most came upon them. As we read in Proverbs, the fears of the wicked will be fulfilled. Y podemos ver que el orgullo de los descendientes de Noé fue lo que provocó la caída y lo que ellos más temían vino sobre ellos. Ese temor de los malvados fue lo que los llenó. The story has two parts. First, man's prideful intentions to be disobedient, verses 1 through 4. And God's intervention in order to complete his will, verses 5 through 9. La historia tiene dos partes, el orgullo y las intenciones orgullosas del hombre en desobedecer, y la historia la podemos ver también la intervención de Dios en orden de completar o de cumplir su voluntad, y podemos ver aquí la gran demostración de la gracia de Dios. Some have described this event as the greatest demonstration of God's grace apart from Calvary. Algunos describen este evento como la gran demostración de Dios aparte de lo que sucedió en el Calvario. And in the end, you will see it is a missions message. Y al final ustedes van a ver que es un mensaje misional. From the beginning of human history, God's command to Adam and Eve in the Garden of Eden was to be fruitful and multiply and to fill the earth and govern it. Y desde el principio de la historia de la humanidad nosotros podemos ver que la ordenanza de Dios es ser fructíferos y multiplicarse y que llenaran la tierra y que la gobernaran. And after the flood, as Noah and his 3 sons disembarked from the ark, again, God comes to Noah with the same message. Y después del diluvio nosotros podemos ver que la misma ordenanza fue dada a Noé y eso es algo que vamos a leer ahora. The Tower of Babel passage is a parenthetical detail of the previous chapter of the scattering of people across the ancient world. Y lo que podemos ver en el pasaje de la Torre de Babel es algo que nos da una pequeña enseñanza acerca de cómo la gente es dispersa a través de la tierra y cuando... Okay, this is the account of the destruction of almost the whole entire human race by the flood and how the survivors, Noah's 3 sons and their 70 descendants, unwillingly complied with God's master plan to fill the earth, and it's a description of each clan and where they eventually settled. Y podemos ver que la destrucción de todo lo que ocurrió en la raza humana y esa inundación y cómo los sobrevivientes de los 3 hijos de Noé y después todos los demás descendientes de alguna manera cumplieron el plan de Dios de llenar la tierra y en cada una de las áreas que podemos ver aquí cómo se arreglaron o cómo se asentaron esos clanes. Okay, let's read beginning at verse 1. And this is the part
the first part, man's disobedience to scatter and dominate the world at that time. Okay, verse 1. At one time, all the people of the world spoke the same language and used the same words. As the people migrated to the east, they found a plain in the land of Babylonia and settled there. They began saying to each other, "Let's make bricks and harden them with fire." In this region, bricks were used instead of stone, and tar was used for mortar. Then they said, "Come, let us build a great city for ourselves with a tower that reaches into the sky. And this will make us famous and keep us from being scattered all over the world." Génesis 1:4 dice, hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras. Al emigrar hacia el oriente, encontraron una llanura en la tierra de Babilonia y se establecieron allí. Comenzaron a decirse unos a otros, vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego. En esa región se usaban ladrillos en lugar de piedra y la brea se usaba como mezcla. Entonces dijeron, vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Now, in these verses, I see three problems. Maybe you do too. The first one is mentioned in the first verse. It's one language. Now, is having one language a sin? No. Well, but not necessarily. But we will see that is a pretext for sinfulness here. Podemos ver uno de los problemas que hay, ¿sí? Y el primero era que había un solo lenguaje. Ahora, iglesia, ¿esto es pecado? No, ¿verdad? No necesariamente, pero podemos ver que había un pretexto para que hubiera pecado aquí. You can see where this is not a problem. Podemos ver donde It's esto no es un even an problema advantage. y es una ventaja. If we just spoke one language, when I went to Costa Rica to serve as a missionary, it would have eliminated a lot of embarrassing mistakes. Si habláramos solo un lenguaje todos, cuando yo fui a Costa Rica hubiera evitado que yo hubiera cometido tal vez muchas cosas que me avergonzaron. I give the details later. Y les private, puedo compartir los face-to-face. detalles más adelante. There would be no need for Otto this morning. Yo sería inútil esta mañana. And there would be just one service. Solamente each tendríamos Sunday un in our church. servicio a la semana en la iglesia. I bet there's some economic benefits to Quizás having habían just one incluso hasta language. beneficios económicos con solamente un lenguaje. Right, Carlos? ¿Es verdad, Pastor Carlos? Second problem I see is pride. El segundo problema es el orgullo. Come, let us build a great city for ourselves with a tower that reaches into the sky. This will make us Construyamos famous. una sola ciudad y esto nos hará famosos. Is that a problem? ¿Eso es un problema? What's wrong with being famous? ¿Qué problema hay con ser famosos? The problem isn't being famous. The problem is pride. El problema no es ser famosos, es el orgullo. It's an overly high opinion of oneself, an exaggerated self-esteem and conceit. It leads to a behavior resulting from this conceit. It's arrogance. El orgullo es como una opinión muy alta de sí mismo, exagerado, alto estima y es arrogancia. Problem number 3. El problema número 3. Pride leads us into defiance of God's will. El orgullo nos lleva a desafiar a Dios. We see the people saying to themselves, this will keep us from being scattered Y all vemos over que the la world. gente dice, esto va a prevenir que seamos dispersos por toda la tierra. Is that a problem? ¿Eso es un problema? Isn't there security in numbers? ¿No es para la seguridad en los números y todo? I pulled a verse from the New Testament years later, but it goes like this from Romans 1:32. En Romanos They know 1:32. God's justice requires that those who do these things deserve to die, yet they do them anyway. En Romanos 1:32 podemos ver que dice, saben bien que la justicia de Dios exige que todos los que hacen cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Worse yet, they encourage others to do them too. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. We find here that man has a fallen nature in spite of the recent memories of destruction of humankind, and he is totally depraved.
Pero podemos ver que el hombre tiene esa naturaleza de caer y eso es algo que causa que se aleje del Señor. So the people schemed to build a tower that would reach into heaven. Entonces la gente se propuso hacer una torre que iba a alcanzar hasta el cielo. They wanted to make a name for themselves, but Querían hacerse un nombre para sí mismos, pero before whom? Before the only other, entre comillas, in existence, that being God himself. esto solamente lo querían hacer para que ellos pudieran tener ese orgullo y poder ser como Dios mismo. Rising up within them was a tremendous pride that as they were determined somehow to gain equality with God, they supposed that this equality could be achieved by preserving their outward identity as one people. Y ellos querían que esa identidad de una persona prevaleciera para poder de alguna manera retar lo que Dios tenía que hacer. This is a blatant demonstration of man versus God. Esto es una clara demostración de la lucha que siempre ha querido existir entre Dios contra el hombre. Now we come to part 2, God's corrective intervention. Ahora podemos ver la intervención que corrige de parte de Dios. Let me read verses 5 and 6. But the Lord came down to look at the city and the tower the people were building. Look, he said, the people are united and they all speak the same language. After this, nothing they set out to do will be impossible for them. Podemos ver el versículo 6, 5 y 6 que dice, pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo y dijo, miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacerse les será imposible. I hope this doesn't present a problem for your interpretation, but let me explain it. Espero que esto no sea un problema para su interpretación, pero déjenme explicarles. God sees that when it comes to sinful disobedience, man is very resourceful and competent. Dios puede ver que cuando viene en un pecado desobediente, el hombre puede tener los recursos y puede volverse muy competente. Imagine what mankind could do if only with one language all put their creative capacities together against God. E imaginemos lo que ocurriría si todos habláramos un solo lenguaje y pudiéramos poner nuestras capacidades creativas juntas en contra de Dios. God thus created an obstacle that man throughout history could not overcome. Y Dios creó un obstáculo que a través de la historia el hombre no iba a poder vencer. Let's read from verses 7 through 9. Veamos los versos 7 al 9. Come, let us go down and confuse the people with different languages. Then they won't be able to understand each other. In that way, the Lord scattered them all over the world, and they stopped building the city. That is why the city was called Babel, because that is where God confused the people with different languages. And in this way, he scattered them all over the world. Versículo 7 dice, vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas, así no podrán entenderse unos a otros. De esa manera el Señor los dispersó por todo el mundo y ellos dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque fue ahí donde el Señor confundió a la gente con distintos idiomas y así los dispersó por todo el mundo. Babel sounds like a Hebrew term that means confusion. Babel es un término hebreo que significa confusión. The word in Hebrew is, if I'm not, I don't know, I don't speak Hebrew. Yo no hablo hebreo, pero Balbel. la palabra es Balbel. And in English, Babel. In Spanish, balbuceo. En inglés es Babel, pero en español es balbuceo. God saw pride welling up to the point that he knew mankind would again, as before the flood, pass the point of ever returning to him. In order to prevent this, God made it known on no uncertain terms that they would not frustrate his purpose of having various groups of peoples. Dios vio que el orgullo y la voluntad de estar en contra de él, lo que la humanidad podría hacer, lo que pasó antes de la inundación, pasó el punto de volver a regresar a él. Para que esto no sucediera, Dios hizo
que hubieran cosas que cambiaran y también creó para que no se frustrara el propósito de tener una variedad de personas, y esa diversidad no podría ocurrir a través de un proceso natural de distinción de culturas, sino que también lo iba a hacer de una manera supernatural. Okay. If diversity would not come about through natural processes of new cultural identity and change, then he would make it come about supernaturally. Y eso es lo que hablábamos, la diversidad no hubiera podido ocurrir en un proceso natural, entonces Él lo hizo que ocurriera en una manera sobrenatural. Now, what should have taken hundreds, if not thousands of years Lo que hubiera podido naturally, tomar cientos, si no miles de años, took place in one moment as cultural diversity was introduced and created by God at the Tower of Babel. tomó instante en un momento cuando el Señor creó esa diversidad cultural en la Torre de Babel. Instead of completely destroying the human race through a second judgment, God, in his infinite grace and love for humanity, separated them by confusing their speech, placing them into distinct groups of people according to new languages. Y en vez de destruirlos completamente o destruir completamente la raza humana a través de un segundo juicio, Dios en su infinita gracia separó y por medio de confundir su habla, poniéndolos en distintos grupos de gente de acuerdo a su lenguaje. It was a divide and conquer strategy. Y esta fue una estrategia divina. Divide and conquer. De dividía y de conquistar, perdón. He divided them up Los dividió so he could conquer this rebellion para que pudiera terminar con esa rebelión and eventually unify them later through the gospel, y making this eventualmente event an unirlos act por of medio del mercy evangelio, y que por more medio de than an un act of acto judgment. de misericordia fuera realizado en vez de un acto de juicio. This had been God's original intent back in Genesis 1:28, as we saw, when he told Adam and Eve, "Be fruitful and multiply, fill the earth and govern it." Y esto es el acto que el Señor quería realizar, su plan original que vimos en Génesis 1:28, cuando le dijo a Adán y a Eva, vayan y multiplíquense. Diversity among many cultures, races, tongues, tribes has always been God's design from the beginning of time. La diversidad en medio de muchas culturas, razas, lenguas y tribus siempre ha sido el diseño original de Dios desde el inicio. Now let's separate ourselves from the Shiner plateau, which is upper Iraq, I believe. Now, if you were to count the number of family groups dispersed in chapter 10, you'd find that after the confusion at Babel, there were approximately 70 clans across the face of the earth. Si hubiéramos contado el número de grupos de familias que están listados en el capítulo anterior, habríamos visto que el número de confusión de lenguas que hubo en la Torre de Babel llegó aproximadamente a 70 grupos. Okay, God maintained his program of being glorified through diverse races of people that were to return honor and praise to him. Dios mantuvo su intención de ser glorificado a través de una creación diversa que regresara a adorarle y glorificarle a Él. When God looked down and saw 70 distinct groupings of people, he loved each one of them equally. Cuando Dios vio que había 70 grupos distintos, Él retornó a ellos y los honró. He could have Los amó. dealt with them individually with the blessing of redemption. Él hubiera podido alcanzarlos a cada uno con redención. He could have spoken the gospel to each one of them separately, but he chose not to. Él pudo haber hablado el evangelio a cada uno de ellos individualmente, pero él escogió no hacerlo. And here's the lesson for us today. He chose to use mankind to reach mankind in order to prepare them for the process of ruling and reigning in eternity. Y esto es lo que tenemos que entender, que él escogió a la humanidad para alcanzar a la humanidad en orden de preparar a la humanidad en el proceso en el que él va a reinar por eternidad. And so he began with one man, Abram. Y él empezó con un hombre, Abraham.
And as I was writing these notes, I said, that's not all. The unification of a restored human race began with a second man, the God man, Jesus Christ. Y eso no es todo, no se quedó ahí, sino que el proceso continuó cuando Él envió a ese segundo hombre, a Cristo Jesús. If you still got your Bibles open to chapter 11 in Genesis, let's go over to the next chapter, 12, Y and si let's read the first Están three en verses. Génesis 11, pasemos al siguiente capítulo, Génesis 12. The Lord said to Abram, leave your country, leave your native country, your relatives, and your father's family, and go to the land I will show you. I will make you into a great nation. I will praise you and make you famous, and you will be a blessing to others. I will bless those who bless you and curse those who treat you with contempt. All the families on the earth, let me repeat, all the families on the earth will be blessed through you. El Señor le había dicho a Abraham, deja a tu patria y tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso. Serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Y enfatizamos eso. Abram was to be blessed and to be a blessing to every people, tongue, tribe, to every distinct group of people bound by a unique but common culture. Abraham era bendecido para bendecir a cada persona, lengua, tribu, de distintos grupos, de cada persona que fuera única pero común en cultura. The story that follows throughout the rest of the Bible is like two parallel tracks of a railroad called redemption. La historia que continúa y que podemos ver en el resto de la Biblia son como dos caminos paralelos de un tren y se llaman redención. One track is God's blessing of the nation of Israel. Uno de las vías es el camino de bendición del Señor a la nación de Israel. The other track reveals the responsibility that God wants his people not only to enjoy that blessing, but then to turn around and be a blessing to all the families on the face of the earth, resulting in God's greater glory. Y la otra vía es lo que revela esa responsabilidad que tiene Dios en donde quiere que su gente no solamente disfrute esa bendición, sino que también pueda ir alrededor y ser una bendición a las familias en el resto de la tierra, en la faz de la tierra, resultando en la gloria mayor de Dios. In Scripture, the terms family, peoples, tongues, tribes, and nations are all expressions of the same idea, the same thought. Groupings of people that see themselves as us and everyone else as them. Podemos ver el término de familias, gente, lenguas, naciones como sinónimos de la misma idea, grupos de personas que se ven a sí mismos como nosotros y todos los demás. When we read such lists in the Bible, we should imagine a distinct people bound together by a common language, culture, race, geography, religion, political system, and family ancestry. Cuando nosotros leemos esa lista en la escritura podemos imaginar un grupo de personas que están aisladas pero juntos por algo común, el lenguaje, la cultura, la raza, la geografía, la religión, los sistemas políticos y los sistemas o los ancestros familiares. Until Babel, the people shared a common tongue which unified them ideologically with the facility of language. Y hasta que pasó lo de Babel, nosotros podemos ver que había algo común en el lenguaje y que unía a las familias todas ideológicamente con comunicación fácil. But that unification of them as one people led to their destruction. Pero esa unificación que hubo con la gente los guió a la destrucción. Once communication was interrupted divinely, I might add, those of the same speech patterns and vocabulary had to find each other, assemble, and move on to isolated areas to begin a new people group with its own identity, free from the influence of neighboring peoples.
Y una vez que esa fluidez fue interrumpida, nosotros podemos ver cómo la gente que tenía el mismo patrón y el mismo vocabulario tuvo que encontrarse los unos a los otros y se tuvo que mover hacia lugares un poco más aislados para empezar esos nuevos grupos de gente con su propia identidad, con influencia entre los vecinos. Imagine just kind of leaving my script here, but all of us here now, we speak 70 languages. Imaginemos where que we all todos los que spoke one. estamos aquí hablamos un diferente idioma el día de hoy. How are we going to get on? We have to find people that we can communicate with. Tenemos que encontrar a personas con las que nos podamos comunicar. If I had the time, I'd say I would assign you a language and you'd have to find someone else that Si tuviera el tiempo, spoke that hubiéramos hecho una language. dinámica donde cada uno toma un idioma y de ahí tiene que encontrarse el uno al otro. Some examples of this effect are still going on in our time. Y algunos de estos efectos aún están sucediendo en nuestros tiempos. A few examples. Algunos ejemplos. En la India India has within its borders about 3,000 distinct peoples. tiene dentro de sus fronteras tiene 3,000 diferentes grupos de personas. Irian Jaya, which is a small grouping of islands in the South Pacific, has about 250 such groups. Hay un grupo en Irian Jaya que tiene 250 grupos solamente en ese lugar y es un lugar pequeño. The Commonwealth of Independent States, formerly the Soviet Union, has more than 500 people groups. Lo que era anteriormente la Unión Soviética tiene más de 500 grupos. Pakistan has 13. Pakistán tiene 13 And tiny Guatemala, y mi pequeña Guatemala, about the size of West Virginia, que quizás el tamaño de West Virginia, has 27 different dialects tiene among the solamente descendants of the Mayan 27 people. dialectos diferentes entre personas de descendencia maya. Now, according to the Gospel of Matthew, this is where it all comes together. In one of Jesus' final sessions with his disciples, he gives marching orders to them. De acuerdo al Evangelio de Mateo, nosotros podemos ver que una de las reuniones finales que ellos tenían con sus discípulos le da la comisión a ellos de no solamente Marching orders? de dar sus órdenes. Sí. Sorry, I'm stepping De on his orden line. adelante. Okay? From now on. Eso. Like this orders were like the ones his father had given Abram to be a blessing to the whole world. Y esta bendición es lo que sucede y que podemos ver que sucedió al inicio. Ser una bendición para toda la tierra. This is found in Matthew 28:19. Y esto lo encontramos en Mateo 28:19. Therefore, go and make disciples of whom? Of all the nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Teach them, these new disciples, to obey all the commandments I have given you, and be sure of this, I am with you always, even unto the end of the age. Mateo 28:19, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Now, by the time Jesus Christ walked on this earth, it is estimated today that the 70 clans at the Tower of Babel had split into about 60,000 people groups worldwide. Para el tiempo en el que Jesús estaba caminando en esta tierra, se estima que esos 70 grupos que hablamos originalmente en el tiempo de Babel se dividieron entre aproximadamente 60,000 grupos de personas alrededor de la tierra. And he commanded the disciples and us as Christians to make disciples of each one of them. Y Él nos dio la ordenanza, nos dio el mandamiento de ir y hacer discípulos de cada una de estas tribus. Today, there are about 24,000 distinct people groups in the world. Y el día de hoy tenemos quizás 24,000 grupos diferentes alrededor del mundo. Quite a reduction, and this is probably due to communication, technology, migration, colonization, economics, politics, etc. Y esto es una reducción que nosotros podemos ver quizá debido a la comunicación, la tecnología, migración, colonización, entre otras.
Nearly half of those 24,000, that is 12,000 groups, are living in lands today hostile to the gospel, where tribal people, Islam, communism, Hinduism, and Buddhism prevail. And therefore, still today, those populations have little or no accessibility to the blessing that comes from the gospel of salvation through Jesus Christ. Y la mitad de estos grupos sí están viviendo en un ambiente musulmán, comunista, hindú, budista, en donde quizás al día de hoy no hay acceso a esta bendición que viene del Evangelio a través de Cristo Jesús. These are known as unreached people groups. Y estos grupos son conocidos como los no alcanzados. I'm going to give a personal testimony from our experience in Costa Rica. A very small association of churches with whom we worked took on the commitment, the responsibility of praying for and reaching out to some of these unreached people groups. En Costa Rica nosotros podemos vivir algo en donde se tomó la responsabilidad de adoptar y de alcanzar algunos de estos grupos que estamos hablando y de estar orando por ellos. They were praying, they were sending, they were going, Oraban, enviaban, iban, visiting, visitaban, supporting those who apoyaban went, a los que iban. and choosing to live among them, Y escogían denying their vivir own family en and medio cultural de ellos, traditions. negando a sus propias familias o dejando atrás sus propias familias y divisiones culturales. Let me see if you recognize any of these people groups. Voy a mencionar algunos para ver si los reconoce. The Soninke people of Senegal. Los Sonincas, Soninke. Soninke, gente de Senegal. The Moros Blancos, or the White Moors of Mauritania. Los moros blancos de Mauritania. There may be a couple in here, two couples in here, that know of the Karakalpak Quizás people algunos of aquí Uzbekistan conocen de los Karakalpak que viven en Uzbekistán. and the Azeri people of Azerbaijan. Los Azeri que viven en Azerbaiyán. Those were just four of many that other Christians around the world have adopted. Estos son algunos de los grupos que fueron adoptados por iglesias. Now, to finalize our talk, Para finalizar este tiempo, I'm going to a verse that I found in Isaiah just to demonstrate God's passion for the nations. quiero leer un versículo que está en Isaías 66:18. Okay? Isaiah 66, 18, and 19. Versículo 18 y 19. I can see what they are doing, and I know what they are thinking. So I will gather all nations and peoples together, and they will see my glory. I will perform a sign among them, and I will send those who survive to be messengers to the nations, to Tarshish, to Libyans, to the Lydians, who are famous as archers, to Tubal and to Greece, and to all the lands beyond the sea that have not heard of my fame or seen my glory. There they will declare my glory to the nations. Versículo 18 dice, yo puedo ver lo que están haciendo y sé lo que están pensando. Por eso reuniré a todas las naciones y a todos los pueblos, y ellos verán mi gloria. Realizaré una señal entre ellos, enviaré a los sobrevivientes a que lleven mi mensaje a las naciones, a Tarsis, a los lidios, que son famosos arqueros, a Tubal y a Grecia, a todas las tierras más allá del mar, que no han oído de mi fama ni que han visto mi gloria. Allí declararán mi gloria ante las naciones. This is a promise, a prophecy given by God 700 years before Christ would come on the face of the earth. Esta es una promesa que fue hecha y que se realizó 400 años antes de que Cristo viniera a la tierra. 700 años. 700 años. Ya le estoy bajando. And two other verses that we've seen in Revelation that I want to come back to because they just fit in so well. Y en Apocalipsis podemos ver unos versículos que el Señor puso que van con esto. They are fulfillment of what we see in Isaiah. Son un cumplimiento de lo que vemos en Isaías. Allow me the privilege to put them in reverse order. Los voy a poner en orden al revés, permítanme hacerlo. Revelation 7:9 and Revelation 5:9. Revelaciones, Apocalipsis 7:9 y 5:9. After this I saw a vast crowd, too great to count,
from every nation, tribe, people, and language, standing in front of the throne and before the Lamb. And they were clothed in white robes and held palm branches in their hands. And they sang a new song with these words, "You, Jesus, are worthy to take the scroll and break its seals and open it. For you were slaughtered, and your blood has ransomed people for God from every tribe, language, people, and nation." Después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo y nación, tribu y lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y delante del Cordero. Vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmera y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras: Tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo, porque tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Friends, brothers and sisters, Amigos, this hermanos is y what hermanas, is happening today, esto es even lo que as está I pasando speak hoy in heaven. mientras hablo en el cielo. And as we read of it as a future event. Y quizás muchas veces lo vemos como un evento futuro. Let us praise God for his excellent promises to us. Pero adoremos al Señor por sus promesas hacia nosotros. And let us not go to heaven empty-handed. Y que nosotros no vayamos al cielo con manos vacías. Let us take as many others with us as we can. Que Let's pray. podamos llevar a tantos como podamos con nosotros. Oremos. Father, your love for the nations is unbelievable, Padre, tu amor por las naciones es increíble. overwhelming, Es algo que es And that- impresionante. and that you have included us in the plan of unifying the people around the person of Jesus Christ, our Savior. Y tú nos has permitido que nosotros podamos estar alrededor de la persona de Cristo Jesús, nuestro Salvador. And we can live in peace and we can glorify you. Y As your podemos vivir children. en paz y glorificarte como tus hijos. We thank you and praise you in the marvelous name of our Savior, Jesus Te Christ. agradecemos y adoramos en el nombre Amén. de Cristo Jesús. Amén. Nuevamente, buenos días a todos ustedes. Again, good morning, y'all. That's a great translation. Carlos Azueta, pastor de la iglesia, y Oye, uno de los pastores de alcance de esta iglesia también. Pastor Carlos Azueta, our teaching pastors, and OJ, connection pastor, I Yeah. guess. Yeah. Okay. I'm just declaring your connection pastors today. Acabamos de ser desafiados en este viaje imaginario por muchas partes del globo terráqueo. We just been challenged with this journey, with this imaginary trip, going to different places of the globe. The globe. Yes. Y es bien importante que podamos tomar estos minutos que nos quedan And it's really important that we can take these few minutes that we have para hacer eco a las palabras de estas hermosas mujeres to echo the words of these wonderful women that we just had on stage. que nos pidieron y suplicaron They asked us and begged us que no nos olvidemos una vez que salgamos por esas puertas that we don't forget once we go through those doors de la necesidad que hay de alcanzar a las naciones. of the need that there is to reach the nations. Si pudiéramos, detrás de esas puertas, de este lado del edificio, And if we could, right outside of these doors, pudiéramos from this poner building, un letrero we could put a sign que dijera: that says, bienvenidos al campo misionero. welcome to the mission field. Porque el Dios que trabaja en las naciones, Because the God that is working in the nations, que está alcanzando a los más necesitados, that is reaching those who are in need, es el mismo Dios que se encuentra en este is the lugar, same God that is in this en place, esta pequeña ciudad de in Bryan, this Texas. town of Bryan College Station. Y lo que Él está haciendo en el mundo, And what he's doing in the nations, lo está haciendo aquí al cruzar la he's calle. doing here on the other side of the El street. problema es que a veces no lo vemos, The problem is that many times we don't see porque muchas veces estamos distraídos, because we are distracted. estamos muy cómodos, We are comfortable. estamos muy conscientes de que Dios hace la obra We're conscious that God is working y que hay gente profesional and there's haciendo la obra. professional people doing the work, Pero el llamado que acabamos de escuchar hace un rato, but the calling that we just listened de few minutes ir hasta ago, lo último de of la go tierra, all the ends of the earth, de ir y hacer to discípulos, go and make disciples. no es un llamado para It's profesionales, not a call for professionals. no es un llamado para It's predicadores, not a call for preachers. no es un
llamado únicamente para gente que van al campo It's misionero. not just a call for those who are deployed in the mission field. Es un llamado para todos los hijos y las It's hijas a de call Dios. for all of us as son of daughter of Christ. Gloria a Dios. Glory to God. Es un llamado It is para a call ti y for para you mí, and for me, para que podamos ser testigos de so Cristo we can be witness of donde Christ quiera que nosotros estemos. wherever we are. Ya sea que estemos en el supermercado, If we are in the supermarket, en el trabajo, in our work, en la escuela, in the school, en el banco, in the bank, en cualquier lugar donde in estemos. any place we are, Tú eres el you misionero que are Dios ha the llamado a missionary servirle. that God has called to serve. Tú eres el que debe obedecer este gran You mandato. are the one. We are the ones to have to obey this Hemos commandment. sido desafiados por el gran mandamiento. We've been challenged by the great commandment. Este gran comisión de ir This great commission of go. se encarna en el gran mandamiento que Cristo dejó We can también. see it incarnated in the great commandment that Jesus Christ lived Donde for us. dijo, When he ama a said, Dios love God y ama a los demás. and love your neighbor. Fueron las palabras de Jesús que encomendó a sus discípulos. Those were the words that were commanded to the disciples. Pero la gran comisión de ir But the great commission of go y el gran mandamiento de amar a Dios y a los demás and the great commandment of love the others no es completo si no hacemos un tercer gran que viene aquí en la Biblia, is incomplete if we don't do another great that is in the Bible. que Jesús mismo dejó a sus That discípulos. Jesus Christ established for the disciples. Y me refiero a la gran colaboración, And I'm talking about the great collaboration donde podemos ir where we can go, amando a Dios y a los demás, we love God, we love the pero others, vamos a hacerlo but juntos, we're going to do it together. porque juntos somos Because mejores. together we are better. Jesús lo dijo de esta manera, Jesus said it this way, usando las palabras en Juan 17. using the words in John 17. En el versículo 22 le dijo Verse esta 22 oración al Señor. Says this, No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, Padre. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo en ti, y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. we have it there. Sorry, I'll catch in a second. Esto es la gran colaboración. This is the great collaboration. Sí, debemos ir. Yes, we must go. Sí, debemos amar. Yes, we must love. Pero debemos hacerlo juntos, But we must do it together. porque juntos somos mejores. Because we are better together. Cumplimos la gran misión de Jesús We fulfill Jesus' missions cuando vamos when we go y amamos and we love juntos. together. No se trata de involucrarnos en algo para la It's gente. not about getting involved in doing something for the people. Se trata de involucrarnos en hacer algo con It's la about gente. getting involved in doing something with people. Una vez al año, un fin de semana, Once a year, one weekend, la iglesia Grace Grace Bible Church celebra un evento como este. celebrate an event like this. Hacemos lo que We podemos do everything we can por llamar su atención to hacia las call your naciones. attention and put it in the nation. Pero ¿saben qué Dios está haciendo en sus vidas? But you know what God is doing right now Está in your trayendo life? las He naciones is bringing al the patio de nations su casa. to your backyard. Estamos en una ciudad We are universitaria in a college town con estudiantes with universitarios students from college students de muchas from naciones del mundo. many nations from the world. Son sus vecinos. They are your neighbors. Se los encuentran en el You supermercado. bump into Trata them de at the evitarlos, claro, supermarket. We try to avoid porque them son muchos, because there are too many. pero están ahí. But they are there. Un recordatorio a diario A daily reminder de que las misiones de Dios son that the globales, missions are global, pero también son locales. but are also local. Piensa en esta palabra, Think on this word, glocal. glocal. Dígala, glocal, Say it to your neighbor, glocal, glocal. glocal. La misión de Dios The es mission of local. God is glocal. Está allá It's globalmente, there, globally speaking, pero también está aquí but it's also localmente. here, locally. Y el Señor llama a unos a ir al campo And the Lord is misionero calling some of us to go to the y a to the muchos que mission nos field. quedamos aquí And some of es us orar stay por here, ellos, we pray for them, es enviarlos con nuestros we recursos, send them with our research, pero al quedarnos but aquí when we stay here, no podemos nosotros we eludir can avoid esta gran this responsabilidad, great responsibility. porque localmente Because locally, tú eres el misionero you que are Dios ha the puesto aquí. missionary that God has called Bienvenido here. al campo misionero. Welcome to the mission field. Dios es bueno. And God is good. Sin el contexto de la iglesia de Antioquía, Without the context of the church of Antioch,
en el Nuevo Testamento, in the New Testament. lo que pasó en aquella ocasión, What en el happened día de in that Pentecostés, occasion, in the Pentecost day, se hubiera desvanecido con el tiempo. will have been little more, Hubiera it sido un will gran fade. evento, It will be a great event. maravilloso, Marvelous mucha event. gente hablando Many idiomas people distintos, speaking different languages, pero se hubiera olvidado, but it will be forgotten. como se olvidó lo que hicimos el año pasado, Like ¿se it was acuerda? forgotten what we did for Claro this que no se day acuerda. last year. We don't remember Porque what se happened olvidan las cosas. last year because we forget. Pero Dios levanta una iglesia But God is raising en a Antioquía, church in Antioch. una iglesia A multiétnica, church that is una iglesia multi-ethnic. A church that is multilingüe, multilingual, una iglesia transcultural, A church that is transcultural, una iglesia transgeneracional. transgenerational. Y es esa iglesia And that's la the que pide church ayuda that is a la iglesia de asking for Jerusalén, help to the church in diciendo, Jerusalem, necesitamos saying, ayuda. We need help. La iglesia en Jerusalén The church in no Jerusalem plantó la iglesia en Antioquía. didn't plant the church in La iglesia en Antioch. Antioquía The comenzó church in Antioch con gente que no era started with profesional, people that weren't no eran professional, apóstoles, weren't apostles, no eran discípulos, weren't disciples, eran gente común y were corriente, people gente de like us, people that negocios, were businessmen, gente amas de casa, people that personas stay que at home, entendieron el people Evangelio. that understood the gospel. Y por la situación de la And because of the persecución, persecution, tuvieron que dejar la they ciudad leave y everything, llegar a un lugar como and Antioquía. they came to a place Y like Antioch, comenzaron a and evangelizar. they started to Y la gente empezó a do escuchar. outreach, Y and people entonces, started listening, solo and then, entonces, just then, hubo la there was necesidad a need de empezar una of start iglesia. a church. No al revés, Not backwards, no con la mentalidad not with the de mentality of, construyela let's y ellos build it, vendrán. and then they will come. No, la evangelización No. comenzó The gospel cuando una started persona común y when corriente someone like us le contó a otras personas tell to others lo que Cristo había hecho en su what vida. Jesus did Y for cuando se him. juntó un buen grupo, And when there was a group coming entonces together, hubo then there was la necesidad a need de empezar una of iglesia. start a church. Hemos cambiado el orden. We changed the order. We switched it. Jesucristo les dijo a sus Jesus discípulos, Christ told to the disciples, muchachos, hay dos trabajos que guys, hacer. there's two tasks. En Mateo capítulo 16, Matthew chapter les dijo 16 él, told them, yo haré un trabajo I will do one Yo job. voy a I edificar will mi build iglesia. my church. y luego unas cuantas páginas más And then adelante, you can see some en page Mateo after, 28, in Matthew le dijo a los 28, discípulos, says to the el disciples trabajo de ustedes that your job va a ser is going to hacer be discípulos. make disciples. Y en los últimos And in the 500 y last tantos años, 500 years, nosotros los we, the creyentes, believers, estamos tratando de are hacer la trying iglesia to do the church, y nadie hace and discípulos. nobody makes disciples. ¿Cómo queremos que haya How do we multiplicación? want to see cambiamos el plan de multiplication? Dios. But if we switch the plan of God, En la iglesia Grace, aquí en Midtown, here at Grace Midtown, tenemos una misión, we have a mission, una causa. a cause. Somos parte de una iglesia multisitio. We are part of a Hasta este multi-site momento church. hay 4 There's campuses 4 en estas dos campuses right now ciudades, in these two cities. de Bryan y College Bryan Station. and College Station. Y hay una iglesia And con la que there's trabajamos one en church conjunto, that we are working que es la together, iglesia china. which is the Chinese church. Todos tenemos esta misma We visión. all have the same mission. Queremos ayudar a las We personas wanna help a people encontrar to find y seguir a and Jesús follow Jesus por medio through de la multiplicación de the discípulos. multiplication of disciples. Pero la diversidad étnica y cultural de nuestro campus aquí en But the Midtown diversity, the ethnical diversity here in our campus, nos presenta una maravillosa oportunidad. it's given us a wonderful opportunity. ¿Se dan cuenta? No solo abrazamos la idea de ir, Can you tell we don't only embrace the idea hasta lo of último go de la tierra, till the end of the earth, sino que tenemos la oportunidad but we have aquí y the ahora opportunity here and de abrazar now a las naciones. to embrace the nations. Lo vieron esta You mañana. see it this morning. No fue It prefabricado. was not something that we Esta made. gente viene a este People lugar. that are here coming, Algunos de nations ellos are coming. físicamente, Some of them otros en physically, línea another y otros de online, alguna otra manera and siguiendo some others just lo que esta iglesia está following haciendo. what this church is Porque doing, creemos because firmemente we believe que la iglesia firmly Grace that Midtown Grace Bible es Church una iglesia Midtown multiétnica, is a church multilingüe, I'm sorry, multilingüe, multilingüe, transcultural transcultural, y transgeneracional. and Dios transgenerational. está haciendo cosas grandes en God este is lugar. doing wonderful Y things apenas in this llevamos un place. año. And we're only 1 year old. ¿Se imaginan lo que va a pasar? Can you Si imagine ustedes y yo what will happen if ponemos you en and práctica we practice lo que el Señor nos dice what aquí en the su Lord palabra? is telling us here in His Word? En Hechos 1:8
in an Acts el Señor 1:8, instruyó a sus seguidores the Lord instructed una the manera followers distinta de ver la gran a comisión, different way to see the great diciéndoles, commission, telling them, pero recibirán poder but you will receive power cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes when the Holy Spirit comes upon you, y serán mis testigos and you will be my y le hablarán witness, a la gente and you telling acerca people de mí about en me todas partes, everywhere, en Jerusalén, in Jerusalem, por toda through Judea, Judea, en Samaria in Samaria, y hasta los lugares and to the más ends lejanos of de la the tierra. earth. Pero nosotros como iglesia But we as church, hemos malinterpretado este pasaje. we misinterpret this Pensamos que passage. solamente son pasos a seguir, We think that it's steps to círculos follow. concéntricos. There are circles Vamos a that are plantar not una iglesia, connected. We're going to plant a Y church. cuando sea fuerte And y then when tenga recursos, it's strong and tal has vez entonces resources, vamos a then hacer el paso número we're 2. going to do step number Vamos a 2. alcanzar a los We're vecinos. going to reach our Vamos a neighbors. alcanzar al resto del We're going país. to reach the Y rest cuando of the seamos más country. fuertes And when we're y tengamos más stronger recursos, and we have vamos a more hacer el paso número resources, 3. we're going to do Y step vamos a number alcanzar a 3. los países And de al we're lado. going to reach A lo mejor the Canadá, nations a lo mejor next to México. us. Y cuando Maybe seamos Canada, más fuertes Mexico. y And tengamos when más we're recursos, stronger and more entonces y resourceful, solo entonces then and vamos just a ir then, a otros we're países going to del go mundo. to other nations in the world. Pero cuando Dios dio estas palabras, But when God gave us these words, no las dio en forma de círculos He didn't concéntricos, give them in pasos a seguir, separate circles, just sino steps to simultáneamente follow, but algo que se simultaneously, estaba haciendo local something that is happening estaba repercutiendo locally simultáneamente is en algo happening also global. globally. La iglesia The es de church misión global. is a mission, a global mission church. Y yo diría, And I will say, la iglesia debe ser The church de has to misión be local, a global mission. pensando en las driven misiones, church. Thinking on missions, actuando localmente. acting Pensando en las locally, misiones, thinking on the actuando nations, localmente. acting Porque locally. estando aquí, Because being podemos here, enviar, we can send, podemos ir we can go, o podemos desobedecer. but we can be disobedient. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? What are we going to do? Peter Drucker, Peter Drucker, un pensador he is a thinker. y una persona autoridad en materia de He's an gestión, authority in the world's management. siempre que pensaba en la empresa hacía dos Every preguntas. time he think about business, he makes Dice, questions. Cuando se trata de la empresa, When it comes to business, hay dos preguntas. you have to ask yourself two La questions. primera pregunta First question es ¿cuál es nuestro negocio? what is our business? Y la segunda pregunta, And the second one ¿cómo is, va nuestro how negocio? is our business? ¿Saben qué? You know what? Cuando pensamos en la iglesia, When you think on the church, debiéramos preguntarnos estas dos preguntas también. we should make ourselves these two questions. Como iglesia, As church, ¿cuál es nuestro negocio? what is our business? Oh, ustedes podrán decir, Oh, you will say, es fácil, oh, pastor. that's easy, pastor. Hacer discípulos. We make disciples. Pero la cuestión, el But the problema thing is, es the la segunda problem is pregunta. the second, ¿Cómo va nuestro negocio? how is our business going? Y ahí no tengo palabras. And we're probably speechless. Pero el Señor nos lo dijo claramente. But the Lord said very clearly, Vayan y hagan discípulos. go and make disciples. Háganlo amando a Dios, Go loving God, amando y sirviendo a los demás, loving and serving others, pero háganlo but do it juntos. together. Algunos pueden ir Some of al us otro lado del mundo, can go to the other side of the world, pero la gran mayoría de nosotros but most of us podemos estar We can be haciéndolo doing it en cualquier esfera en que in nos desenvolvamos. any place where we En el trabajo, go here, in your En la job, escuela, in your school, en la área donde jugamos, wherever we play, en cualquier lugar wherever y we cualquiera que sea are, nuestra and circunstancia. whatever is our circumstance. Es tiempo de que como iglesia It's time that as a church, pensemos de manera local. we think in a global Cuando la mindset. iglesia se localice When the church is localized y empiece a ver la transformación, and starts seeing the transformation, no se va a deber it's not a gonna que be tenemos más predicadores. just because we have more preachers. No se va a deber It's not gonna a be que because tengamos más we misioneros. have more missionaries. Se va a deber It's gonna a que be hemos because movilizado we have al cuerpo de mobilized the Cristo body a of través de Christ sus profesionales, through a través de las your amas de profession, casa, a través de your los jóvenes, work a través de home, los niños, the youth, en cualquier college, circunstancia, every todos los días, circumstance, donde quiera que in estemos, anything porque that we tú do, eres because el misionero you de are the Cristo donde quiera que tú missionary of estás. Christ wherever we are. Pensemos Think, localmente, let's think actuemos locally, localmente. let's act Es nuestra locally. encomienda, That's es nuestro our llamado. commandment, that's our call. Le vamos a dar dos opciones para que We empiece want a to give you pensar. two options so you can start Es más, thinking. tres, porque estamos de Three, regalado hoy. because we want to be generous. La primera es, First,
Si usted está pensando en ir a un viaje If misionero, you're thinking of going on a mission si trip, hoy se vio if today con el deseo the de Lord ir a un is viaje moving you misionero a to otro go to a mundo, mission trip, venga y sirva en come Grace and McTown serve in Grace por Bible un periodo, Church. Maybe for a time, varias semanas. maybe for weeks. Porque si va a ir a Because if you're experimentar gonna go culturas to distintas, experience a different comience en culture, casa. start at Aquí home. las tiene. We have the cultures here. Cada domingo Every Sunday, cantamos en al we menos dos sing in idiomas. at least 2 languages. Pero hay más But there's more, de 10 more etnias than aquí 10 representadas. ethnics, different ethnics Número here 2, represented. como Number grupos 2, comunitarios, grupos de sobremesa, as community groups, sobremesas. les reto a abrir los ojos. I want to challenge you to open No your solamente eyes. se concentren en lo que va a comer, Not only in en what lo you're que va a gonna enseñar, eat, you're gonna share, pero en las necesidades de la but gente in que the tiene ahí needs of the alrededor. people that are near you. Es más, Even more, piense en los think vecinos on your del lugar neighbor, donde se reúne. on the place that you're Piense en las meeting. necesidades de Think la on ciudad the needs of the city. y anime a la And iglesia encourage the a ser church la to iglesia, be the church, a ser una to iglesia be a church local. local. Como familias tenemos la And as oportunidad families, we única have the incredible opportunity, porque vivimos en una ciudad because universitaria this is a college town con más de 90,000 with estudiantes more than aquí en la 90,000 Universidad de Texas students A&M. here in Texas A&M. Cerca de 18,000 de More ellos son than hispanos 18,000 are Hispanics. y muchos miles de ellos también And son thousands of internacionales, them are de international, otras culturas y from de otros other idiomas. cultures, other languages. Retamos a las familias We challenge our con lo que families queremos hacer, with what we want to do. a ver si no nos regañan. Well, we might get in trouble. ¿Por qué no adopta a un Aggie? Why don't you adopt an Aggie? Ahora que viene Acción de Gracias. Now that it's Thanksgiving. Porque para nosotros los Because for internacionales, us, international, nosotros nunca celebrábamos eso. we never had Thanksgiving. Pero usted puede hacer la But diferencia. you can make the Y qué difference. mejor manera de And what culturalmente better way of introducirlos culturally a algo de introduce este them país. to something of this country. Pero si lo reto más But fuerte, if I can challenge you a little more, esas personas those no people, conocen la ciudad. they don't know the city. Yo no la conozco. I don't know Me the pierdo cada rato. I Tengo un get lost every GPS. time. I have to use the GPS. Me ayuda. It helps me. ¿Por qué usted no se convierte en un Why don't GPS, you become a GPS en un dispositivo in a device de posicionamiento with this position, local, global, amando a las naciones, loving the nations, comenzando con las que tienen su starting Jerusalén? here? Tengamos la oportunidad We have the de tender la opportunity mano to a algún keep estudiante the hand universitario. to a college university Ya están viniendo student aquí a la iglesia. that are coming to the church. Ellos no saben a qué supermercado ir. They don't know what Ellos no supermarket entienden go qué to. significa HEB. They don't know what HEB, Pero usted les puede decir. but you can tell them. Ah, bueno, ellos saben que es Costco. Well, they know what's Costco, Pero bueno, esa es otra historia. but that's another story. Pero hable con But ellos. speak to them, Invítelos. invite them, Conózcalos. know them, Y aprenda. and learn, Y sea el instrumento de Dios. and be the instrument vida de cada of uno God de ellos. in the life of each one of Las them. escrituras nos muestran The que la scriptures iglesia tell us that the church del primer siglo of the first century colaboró con los were laicos, collaborating mostrando with un people, amor escandaloso hacia showing los demás. an amazing love to others. El resultado fue un movimiento de The multiplicación, result was a multiplication effect. no movement. solamente de discípulos, pero Not de only of iglesias. disciples, but churches. ¿Sabe qué? You know what? Ustedes y yo You and podemos I, cambiar el mundo, we can change the comenzando world, en este starting lugar, in this así como lo hizo la iglesia as the inicial. church in the beginning Cuando nosotros made vemos it. el reino When we see de the Dios kingdom of de forma God global, in a global, global way, pensamos localmente we think y globally, actuamos and we localmente, act locally, somos el instrumento we are que Dios the va a utilizar instrument that the Lord para impactar will use vidas. to make an impact Y in nos the convertamos life. And we will turn Tal vez en la única Biblia maybe in the only que Bible mucha gente that many people podrá leer. will read. les reto a I pensar. challenge all of us, Les invito a desafiar. and we invite you to Oremos. that. Let's pray. Nuestro bendito Dios, Our Heavenly Father, gracias por recordarnos thank you for reminding us que hay algunos que van muy lejos de that este there lugar. are some of us that are going far away from this place. Gracias por aquellos hombres y mujeres que han decidido Thank you for the men and women Tomar that have el riesgo decided to take the challenge de cambiar su vivienda, of changing su estilo de vida their y house, sus preferencias lifestyle, preferences, para un lugar to que no go to a conocen. place that they don't know. Pedimos protección por We ask ellos. for protection. Pedimos su divina providencia We sobre ask ellos. you for your Y blessing suplicamos upon que them, los fortalezca. that you strengthen, Ayúdenos a orar por help ellos.
ellos. Ayúdanos a enviarlos económicamente. Ayúdanos a recibirlos cuando vengan de Help them visita. to receive them and feel welcome when they're back. Pero también, bendito Dios, But also, aceptamos el Father, reto we accept de the vivir en challenge este lugar of living in this de place manera local, in a local way. pensando en las misiones Thinking mundiales, on the mission, pero global actuando mission, en las misiones but locales, acting in the local mission, involucrándome en la vida involving ourselves, y en la our comunidad. families, in the community. Haga que ese deseo arda en nuestros corazones. Father, may this be a desire that is Y que burning este domingo in no our sea hearts. un domingo And más, this Sunday is not just one more sino el Sunday, principio but the de beginning una nueva historia of a new history que hoy se escribe en este that lugar. is being written in this Es place. por el poder maravilloso It's de by the Cristo mighty power of en quien Jesus se lo pedimos Christ hoy that we ask y in this siempre. morning and Amén. forever. Amen. porque siempre somos mejores juntos. Because we're always together. Better when we're together.